Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Mire, quiero invitarle que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al libro de Josué, capítulo 1, verso 7. Bien, ¿ya tiene por ahí el libro de Josué capítulo 1, verso 7, hermano? Bien, vamos a dar lectura. Mire, voy a leer una versión que se le conoce como la Reina Valera contemporánea, porque hay una frase aquí en particular que es en la que vamos a estar compartiendo lo que Dios tiene para nosotros. Y dice Josué capítulo 1, verso 7, de acuerdo a la versión Reina Valera contemporánea. Dice, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Siéntese en esta hora, por favor. A este tema le he puesto, a este mensaje le he puesto por tema, esfuérzate una vez más. Esta semana, hermano, vamos a dar continuidad a esta serie de mensajes que hemos preparado, que creo yo que son muy apropiados y Dios los ha puesto en nuestro corazón, tanto como para escuchar, tanto como para poner en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, en esta serie de mensajes que la titulamos Virtudes para un nuevo año. La semana pasada estuvimos hablando en relación a la vida de Caleb. ¿Quién lo recuerda? Bien. Veíamos cómo es que este hombre se convierte en un personaje que Dios utiliza una frase muy propia que aparece en la Biblia y es, él tiene un espíritu diferente. Esta semana, tomando la secuencia de la historia, vamos a hablar de otro personaje, hermanos, que también es muy conocido en la Biblia y es precisamente Josué. Y quiero preguntar primeramente, levante su mano los que han leído el libro de Josué. Bien, levántelo otra vez, hermano. Bien, aquellos que no lo han leído, los invito a que lo lean. Y aquellos que ya lo leyeron, los invito a que lo vuelvan a leer. Porque en este libro, hermano, verdaderamente que Josué es un personaje muy importante, no solo en la historia de Israel, sino también es un personaje que nos inspira a los hijos de Dios, nos inspira a los cristianos a poder comprender de qué manera reaccionar cuando Dios nos habla, de qué manera actuar en respuesta a cuando Dios nos habla. Y precisamente hoy vamos a ocupar la cronología, una vez que ya los espías habían traído la noticia y Caleb fue el único hombre junto con Josué, pero a Caleb es al que se le atribuye el que dijo esas palabras, pero si Dios prometió, Él nos lo va a dar. Ya habían pasado algunos años, cuando el capítulo 1 se escribe por ahí en cuestión de escenario o en cuestión de tiempo, se dice que es la continuación. Algunos estudiosos dicen que el libro de Josué, capítulo 1, es la continuación de Deuteronomio 34. Y la razón por la que se lo atribuyen es porque el capítulo 34 de Deuteronomio data lo que se le conoce como la muerte de Moisés. Aquel lugar en donde Dios le dice a Moisés, sube, y dice la Biblia que simplemente el pueblo siguió marchando. Y él se queda en la parte de arriba y se escribe, no por Moisés, se escribe que ahí es donde Dios lo enterró. Cuando entramos al libro de Josué, capítulo 1, pareciera ser que todo se conecta muy breve, por eso es que dicen que posiblemente pudo haber sido Deuteronomio capítulo 35, en el sentido de la continuidad de la historia, lo aclaro. Así que ya para este entonces, Josué literalmente ya había tomado el mando de toda la nación de Israel. Él ya estaba prácticamente al frente de, ya lo había ungido Moisés, ya había puesto sus manos,
los príncipes ya habían estado de acuerdo y el pueblo ya había respondido inclusive que iban a obedecer a Josué de la misma manera que habían obedecido a Moisés. Pero el capítulo 1 nos muestra una conversación muy única, hermanos. Cuando usted lee el Pentateuco o toda la ley mosaica, en realidad nosotros encontramos que particularmente el que hablaba con Dios era Moisés. Él era el que prácticamente hablaba con Dios. Pero Josué empieza lo que se le conoce la nueva era del pueblo de Dios o de la nación de Israel a través de Josué. Así que este capítulo es muy importante porque todo apunta que es la primera conversación que se registra entre Dios y Josué. Para este entonces, cuando se lee el capítulo 1 del libro de Josué, usted encuentra que el pueblo de Dios ya se encontraba prácticamente rumbo a la orilla del Jordán. Así que Dios en algún momento, o Josué en algún momento, decide ir a consultar a Dios y le dice a Dios: Señor, seguramente, ¿qué hacemos? Como lo solía hacer Moisés. A lo que viene la conversación o la interacción entre Josué y Yahvé y Dios. Y Dios en este capítulo le hace una serie de recomendaciones, hermanos, que están muy marcadas para el corazón, para la mente y para el entendimiento de un militar. Y es precisamente la palabra esfuérzate. La palabra esfuérzate generalmente se utiliza mucho en los lugares de combate, en los lugares en donde el peso o la resistencia son muy necesarias. Porque la palabra esfuérzate se asocia con algo que conlleva fuerza, con algo que conlleva peso, con algo que conlleva resistencia. Y cuando la vemos en el capítulo 1 del libro de Josué, esta es la primera intervención en donde Dios le dice a Josué: Josué, esfuérzate. Ahora, ¿por qué le dice esfuérzate? Porque recordemos, hermanos, así brevemente. Recordemos que Dios ya le había dicho a Josué, tanto como se lo había dicho a Moisés: hay una tierra prometida que les he dado, pero esa tierra se tiene que conquistar. Y algo que me atrae mucho de las promesas de Dios, hermanos, particularmente es el hecho de saber que cuando se dan las promesas de Dios en la Biblia, y algunas de ellas aplican para nosotros, y otras de ellas las descubrimos en nuestra fe. Algo que me llama mucho las promesas de Dios es que Dios siempre es bien claro y bien detallado cuando Él las da. Brevemente se lo digo. Cuando le dijo al pueblo de Dios, a la nación de Israel, que les iba a dar la tierra prometida como una promesa que venía desde los tiempos de Abraham, en primer lugar les dijo: respetaré la promesa que le hice a mi siervo Moisés. Esto está en el capítulo 1. En otras palabras, que el hecho que haya muerto el líder no significa que Dios se haya olvidado la promesa inicial que le había dado a una nación. Esto es algo que a ti te debe llamar mucho la atención. Usted que viene de familia cristiana, usted que viene de trasfondos cristianos. Porque cuando Dios da una promesa a una línea sanguínea, por así decirlo, la promesa de Dios no se acaba cuando esa persona muere. En realidad esa promesa se acaba hasta que se cumple. Por eso es que Josué, cuando escucha la palabra de Dios y le dice: de la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo. Dios no había pactado con Moisés, aunque Moisés era un intermediario. Dios en realidad había pactado con una promesa sobre una nación. Pero ahora Josué era el responsable de que esa promesa se llegase a cristalizar. 2, le dijo a Josué: Josué, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Ahorita vamos a hablar brevemente sobre eso. En otras palabras, esta fue una frase literal que llama mucho mi atención, porque en los tiempos antiguos, hermanos, el pisar una propiedad literalmente era un símbolo. Simplemente era un símbolo de decir a tu alma, al Dios que adorabas, que los tuyos te escucharan: este lugar es nuestro. Así que Dios le recuerda a Josué precisamente el significado de que a cualquier lugar que él se moviera sobre Canaán y los lugares alrededor, cualquier lugar en donde él fuera y pusiera la planta de su pie, pero no solamente la planta del pie, hermano, porque yo veo mucho eso, sino que lo pusiera, era un símbolo y una señal de que Dios iba a honrar la promesa. 3, le dijo a Josué: Josué, nadie te va a hacer frente.
¿Sabe qué significa esto? Que sí le iban a hacer frente. Cuando le dice nadie te va a hacer frente, no le está diciendo no vas a luchar. No le está diciendo no te vas a esforzar, no va a haber necesidad. No le está diciendo no vas a sufrir, no vas a batallar, no te vas a equivocar. No. Lo que le está diciendo, lo que venga a tu vida, por muy cerca que esté y por mucho que tú creas que te afecta, en realidad no te va a hacer nada. Y esta es una promesa muy interesante que Dios le detalla a Josué. Porque en la vida cristiana debemos de aprender que Satanás golpea, hermanos. Aunque no querramos. Y aunque unos digan, no, que aquí, que allá hay las arañas y los pitufos y Winnie Pooh. Yo he visto cómo Satanás golpea a muchos creyentes. Yo he visto muchos creyentes que inclusive el mundo los golpea. Inclusive dentro de la misma iglesia los golpean a veces. Aquí lo que le está diciendo Dios a Josué, al decirle la frase, nadie te podrá hacer frente, le está diciendo, las cosas que van a venir a tu vida, en realidad, si tú prestas atención a lo que yo te estoy diciendo, eso simplemente van a ser experiencias que vas a vivir. Y esto es algo muy interesante en la fe cristiana, porque cuando vienen momentos no agradables en nuestra comunión con Dios, en nuestro caminar con Dios, en vez de verlos como algo que nos está deteniendo, estorbando, turbando, perjudicando, dañando, bloqueando, momentáneamente deberíamos de verlos como una etapa en la que al final del día no nos va a poder hacer frente y vamos a continuar a lo que Dios tiene para nosotros. Pero también le dijo a Josué, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe por qué le dijo esta frase? Se la dijo porque es muy natural que los seres humanos, cuando nos sentimos vulnerables, ya sea económicamente, físicamente, emocionalmente, inclusive hasta espiritualmente, es muy natural que sintamos la soledad, que sintamos el abandono. Y una de las cosas que más afectan emocional y espiritualmente al ser humano, hablando específicamente en el cristianismo, es no saber entender que nunca, nunca, nunca estaremos solos si Dios está con nosotros. Y sabe, esto es paradójico, porque es muy común que en la fe cristiana todos vivamos esa sensación. Pero si Dios se lo dijo a Josué, es porque seguramente ciertos escenarios, etapas, momentos de la vida de Josué, iba a haber ocasiones en donde en su mente, en su corazón y en su espíritu, este hombre iba a experimentar lo que viene siendo la soledad. Iba a experimentar lo que viene siendo el abandono. Y Dios le dice prácticamente en el capítulo 1, le dice, Josué, no te dejaré ni te desampararé. Pero estas 4 acciones que Dios tenía como respuesta para Josué estaban prácticamente condicionadas, hermanos. Que para que esto sucediera, Josué tenía que hacer algo. ¿Y sabe qué tenía que hacer? Se tenía que esforzar. Pero es interesante que la palabra esforzar se interpreta de 2 maneras. Esforzar se interpreta como la primera acción de que tienes algo que hacer y tú tienes que echarle muchas ganas para que suceda. Pero en el otro contexto, la palabra esforzar significa que una vez que ya lo hiciste y por alguna razón las cosas no salieron bien o no salieron como esperabas, la palabra esforzar también aplica en ese contexto, en el decir, aunque ya lo hiciste una vez y aparentemente lo hiciste correctamente, ¿qué crees? Lo tienes que volver a hacer. Y sabe, hermano mío, la frase, vuelvo para explicar brevemente, todo lo que pisare la planta de tu pie, que lo voy a usar como un paréntesis, porque yo creo que es muy importante que los cristianos, después de tantas historias y memes y reels y todos esos escenarios públicos que la gente ve hoy en día, y ahí anda la gente tocando el vehículo, el Hammer y la Cadillac y el Land Rover y se van a una casa y agarran el folleto de las vacaciones y agarran el recibo del IRS, miserables. Y todo eso que anda haciendo la gente, hermano, en términos de tontería, perdóneme la palabra que lo diga así. En realidad la palabra, cuando Dios le dijo a Josué, todo lo que pisare la planta de tu pie, también estaba condicionado. Y la razón por la que Dios lo acondicionó es porque pisar la planta con el pie simplemente era un acto simbólico en primer lugar. 1, pisar la planta de su pie
o pisar la planta con su pie, un lugar, era símbolo de que él se iba a esforzar. A mí me da mucho la atención cuando de repente la gente anda poniendo manos y pies y todo lo que se le ocurra. Y se van. Y están esperando que caiga del cielo la bendición, ¿verdad? Están esperando que caiga el maná. No, ya no había maná. Ya habían pasado por esa etapa. Ahora ya no iba a caer maná. Ahora se tenían que esforzar. Y a veces así es en la fe cristiana. Te lo digo con mucho respeto. No esperes que caiga maná. Es tiempo de esforzarte. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Pero es que a veces estamos acostumbrados a que todo venga del cielo y hay una parte en la fe cristiana en donde nuestra madurez, nuestra formación, sí es cierto, Dios nos provee. Pero hay otra parte en la fe cristiana en donde Dios detiene el maná y ahora te dice, esfuérzate. Pisar con la planta de tu pie era no solo símbolo de una promesa, sino tenía que ser pisado bajo la condición de que se tenía que esforzar. 2. Pisar la planta de su pie era no solo símbolo, sino también era actuar por fe. En otras palabras, porque Dios me lo ordenó. Cuando uno pisa con la planta de su pie a un lugar, no lo pisamos porque lo queremos bajo un capricho, o no lo pisamos porque lo queremos o imponemos manos, porque a veces, como decimos, ¿verdad?, lo necesitamos. En realidad, pisar la planta de nuestro pie debe de ser porque Dios nos dirige. ¿Sí me explico, hermano? No porque yo quiero. Si no, pues yo me puedo andar agarrando, pisando todo lo que me encuentre y a ver qué pega, ¿verdad? Dios le dijo a Josué, lo que tú pises, pero la condición venía, esfuérzate y ten fe. Y 3, pisar la planta del pie para que se llegase a cristalizar, para que se viese la obra de Dios. Él tenía que entender, Josué, que lo vamos a ver y usted lo lee en el libro de Josué, tenía que permanecer ahí hasta que se cumpliera. O sea, en otras palabras, a las ciudades a las que él fuera a conquistar, a las ciudades a las que él fuera a pelear, él no se podía mover de ahí hasta que cayera el rey. Y llama mucho mi atención porque pisar la planta de nuestro pie no tiene nada que ver, hermano, con andar poniendo y quitando y llevando y trayendo y todo eso. No, tiene que ver con esforzarme hasta que Dios me lo dé. Así que Josué entendió claramente lo que significaba pisar con la planta de su pie. Pero cuando Dios le dice la palabra, y volviendo al mensaje sobre este paréntesis, la frase, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Cuando usted lee este verso en las diferentes versiones, hay 3 versiones muy particulares que traen una explicación muy entendible de lo que en realidad Dios le estaba diciendo a Josué. Y la versión 2015 dice, solamente esfuérzate y sé valiente. O sea, en otras palabras le dijo, va a haber muchas cosas que vas a poder hacer, Josué, pero yo solo te pido una, esfuérzate. Solamente te pido una. 2, hay otra versión, lengua actual, que dice así, lo único que te pido. O sea, en otras palabras, Dios le dice a Josué, se te van a venir muchas ideas, Josué. Te vas a sentir en muchos lugares y momentos en donde tú vas a querer hacer cosas distintas. Pero tienes que saber que yo te pido una cosa. Oiga, los que tienen por ahí, obtenemos problemas de retención, ¿cómo sufrimos, verdad? Hace poco, le voy a platicar algo que me pasó. No es nada grave, ¿verdad? Pero hace poco andaba tan ocupado que mi esposa me pidió algo de la tienda. Y un lunes me dijo, trae leche. Y ahí voy a la tienda y traigo leche. Y el martes me pidió otra cosa. Y ahí voy a la tienda. ¿Y qué cree que traje? Leche. Y luego llegué con 3 galones de leche y me dice, ¿y eso? Le digo, pues ¿qué no me pediste leche? Me dice, eso fue ayer. Le digo, no, pues que me llegó tarde el memo, ¿verdad? Porque cuando hay problemas de repente de retención, hermanos, ya se le está yendo el avión, pastor. Pues ya se me fue hace tiempo, hermano, nomás que estoy de pie por la gracia de Dios. Pero cuando... Muchas gracias por los ánimos. No deje de orar, por favor. Pero cuando le dice a Josué, solo te pido una cosa, era una manera de decirle a Josué, no va a haber más que yo te vaya a pedir fuera de. Y 3, la versión de las Américas dice, solamente sé fuerte y muy valiente. En otras palabras le dice a Josué, seguramente Josué,
Va a haber un momento en tu caminar, en tu trayectoria por conquistar Canaán, en donde tú vas a tener que utilizar tu fuerza. Y sabe, esto me lleva a una parte en la fe cristiana que nosotros debemos de aprender, unos a vivir, otros a revivir, otros a nacer y otros a mantener. Y es precisamente la importancia, hermano, de volvernos a esforzar. La importancia de saber que en la fe cristiana, si por alguna razón ya caminamos un recorrido en Dios, ya hemos aprendido cosas en el Evangelio, ya hemos puesto parte de nuestra vida en este caminar en Dios. Hay una parte en la Biblia en donde Dios le habla a Josué y seguramente nos habla a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, en donde nos dice, aunque ya hayas dado fuerza, aunque ya seas salvo, aunque ya estés maduro, aunque estés mejor que el año pasado inclusive, te tengo que volver a recordar, como se lo dijo Josué, que te tienes que esforzar una vez más. ¿Cuántos recuerdan cuando el salmista David escribió el Salmo 23 y dijo la siguiente frase? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Él sabía que su vida corría peligro cada vez que salía a pastorear las ovejas. Él sabía que su vida corrió peligro por años tras la persecución del rey Saúl. ¿Y sabes qué hacía David seguramente sobre este salmo y otros salmos? Cuando él salía y cuando sabía que en este caso, su perseguidor estaba cerca, él se tenía que volver a esforzar. ¿Alguna vez una persona se ha cansado de esforzarse? Muchas veces, hermanos. Yo creo que todos los que estamos aquí, con mucho respeto lo digo, en algún momento de nuestra vida nos hemos cansado de esforzarnos. En alguna etapa de nuestra vida, el invertir tiempo en algo, el pasar días, meses, años en algo, a veces nos cansamos y terminamos prácticamente, no necesariamente renunciando, pero sí llevando nuestra vida a un estado más moderado, a un estado, vamos a llamarlo, lo necesario. Y yo veo que esto le pasa mucho a muchos cristianos, hermanos. ¿Quién no ha conocido cristianos que en algún momento en su fe cristiana han sido muy intensos, pero perdieron una casa, murió un familiar, les hirieron el corazón, contrajeron una enfermedad, las cosas se afectaron en un hijo y posteriormente esa intensidad que llevaban se comenzó a moderar? Yo no sé si usted se identifica con lo que estoy diciendo, pero yo lo he visto mucho en mi caminar con Dios, en donde la gente dice, aunque nadie sabe lo que realmente me está pasando, cada vez que yo llego a Dios en oración, cada vez que estoy con mi alma a solas, Dios sabe perfectamente que yo bajé la guardia o que yo disminuí la intensidad o que yo me estoy manteniendo al margen, porque la verdad, después de esforzarme tanto tiempo, ahora me doy cuenta que no llegué a donde debería llegar. No estoy en donde debo de estar. No alcancé lo que dijo que iba a alcanzar. Y es mejor, en vez de seguirme esforzando, es mejor básicamente pues llevarme la moderada. Eso era algo que Dios quería evitar en la vida de Josué. Porque la vida de Josué estaba a punto de enfrentarse a escenarios, hermanos, en donde si este hombre perdía su fuerza, su valentía, su pasión, su obediencia, la misma fidelidad que le rindió a Moisés, ahora se la iba a rendir directamente a Dios. La misma fe que puso en Moisés cuando Moisés levantó las manos en aquel monte y dijo Josué, si las manos de Moisés se mantienen arriba es porque vamos a ganar la batalla. Moisés sabía que si él las mantenía arriba, la fidelidad de Josué abajo iba a estar. Pero ahora Dios quería evitar que, humanamente hablando, las luchas personales que iba a enfrentar Josué, Dios quería evitar que Josué cayera en la moderación, que Josué cayera en lo límite, cayera en solo lo necesario, cayera en el estado de decir, ¿qué beneficio tiene esforzarse tanto si al final del día se lleva uno poco?
Y eso, hermano, es algo muy común en la fe cristiana. Y Dios, le vuelvo a repetir, estaba preparando el corazón de Josué para que Josué, cuando vinieran esos escenarios a su vida, Josué tuviera la capacidad de mantenerse nuevamente reconectado con Dios. Porque yo le voy a decir algo. Cuando un creyente se deja de esforzar, es porque un creyente ya no tiene la misma intensidad. Le voy a poner un ejemplo que creo la gran mayoría de nosotros nos ha sucedido. Hoy en día la tecnología es un caos en cierta medida. Yo lo voy a dar mi experiencia. ¿A quiénes le han pasado que compra un cargador para cargar su celular y de repente dice, este cargador no carga igual que el anterior? ¿A quiénes le han pasado eso? Y luego de repente en la experiencia usted dice, pues ¿qué pasó? Y luego usted voltea la letrita chiquita diminuta y dice que nomás son 2 amperes o 5 voltios. ¿Sí lo han notado? Y luego usted va o usted obtiene un cargador así, misma cajita y todo, pero con una potencia más fuerte que se lo puede cargar hasta en 1 hora. ¿Quiénes han tenido esa experiencia? Son los mismos cargadores. Lo que diferencia es que uno tiene más fuerza que otra. En la fe cristiana es muy similar. Hay cristianos que su amperaje o su voltaje espiritual y metafóricamente hablando, en realidad pasó de ser de algo muy intenso a convertirse en algo muy moderado. Y yo le voy a decir algo. Cuando uno viene a Cristo, Dios no busca que nosotros ni seamos ni conformistas, ni personas limitantes, ni creyentes en donde solamente demos el estándar, ni mucho menos que seamos creyentes en donde digamos nomás lo que es porque hasta ahí puedo. No. Cuando uno viene a la fe cristiana, uno se encuentra en la Biblia que cuando Dios preparaba a sus siervos, cuando Dios preparaba a las personas para que se llegasen a las bendiciones de Dios, nosotros vemos que comúnmente Dios los llevaba al límite. Y no los llevaba al límite para castigarlos, los llevaba al límite porque se dice, hermano, se dice, los estudios psicológicos, que cuando una persona es llevada al límite, se dice que es la mejor oportunidad para conocer que puede llegar más lejos. ¿Sí lo sabía eso? Han hecho estudios inclusive con los animalitos y los ponen en recipientes para ver cuánto tardan o cuánto duran intentando sobrevivir en el agua los ratoncitos. Y ha habido ratoncitos que pasan horas intentando sobrevivir porque ven que no hay tapadera. Pero cuando les ponen una tapadera, es como si los detuvieran literalmente y los ratoncitos se dan por perdidos y se dejan morir. En la fe cristiana es igual. Dios a veces nos lleva a posiciones límites, no para ahogarnos, nos lleva a posiciones límites para que nos esforcemos más. Y Josué estaba a punto de llegar a su vida en donde se iba a tener que encontrar con la necesidad de esforzarse una vez más. Y hoy quiero hablar, hermano, como generalmente utilizo la palabra, pero es así. Brevemente, que no es cierto, ¿verdad? No, pastor, el día que no diga brevemente vamos a estar aquí 2 horas. No se preocupe. De 2 escenarios en la vida de Josué, en donde Josué se vio envuelto en tomar la decisión de esforzarse una vez más. En donde se tuvo que ver en la encrucijada, en la oportunidad en donde este hombre tenía que esforzarse más. Y el primero se encuentra precisamente en Josué capítulo 7, verso 11. Solamente vamos a leer el verso. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, dice Jehová. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Este verso pertenece a un momento que en el capítulo 7 se habla que el capítulo 7 es la continuidad de lo que había pasado en Jericó. Algunos de nosotros sabemos que el acto de Jericó fue un acto milagroso. Una ciudad amurallada, impenetrable, y que simplemente Dios le dijera a su pueblo, si ustedes obedecen a hacer esto, a cantar, rodearla 7 vueltas y a cantar sobre de ella una expresión de júbilo, van a caer. Y dice la Biblia que así sucedió. Y una vez que obtienen la victoria, estando ahí ya sentados en Jericó, es cuando viene el capítulo 7.
Cuando Dios le dice, Josué, va a Dios y dice, Señor, ahora vamos a la siguiente ciudad. Y la siguiente ciudad era Ahí, así se llamaba la ciudad. Y dice la Biblia que manda a Josué unos espías para ir a ver la ciudad. Esos espías regresan y le dicen a Josué, mira Josué, no es necesario que venga todo el ejército. Con 2,000 o 3,000 hombres que vayan a pelear, esa ciudad es nuestra. Y dice la Biblia que Josué resuelve enviar a 3,000 hombres, hermanos. Cuando llegan a esa ciudad, sucede algo de acuerdo a la cronología de Josué. Que dice la Biblia que estos 3,000 hombres literalmente tuvieron que huir. Y no solo huir, sino que cuando estaban huyendo, obviamente sobre una batalla, dice la Biblia que murieron 36 de ellos. Cuando vuelven estos soldados y vienen y le dan el reporte a Josué y le dicen, Josué, yo sé que tú esperabas que nosotros conquistáramos ahí, pero pasó algo diferente. No pudimos conquistar ahí. Y no solo eso, murieron 36 israelitas. Dice la Biblia que Josué, hermano, literal, se rasgó las vestiduras, se postró a tierra y utilizó unas palabras que él nunca había utilizado y que eran palabras conocidas de los israelitas. Él se postra a tierra y le dice a Jehová en público, para eso nos has traído a este lugar, para que nuestros enemigos se burlen de nosotros y sepan que tú no estás con nosotros. En otras palabras, hermano, aunque no querramos, era una expresión de queja. Pero Josué, dice la Biblia, que no solo él estuvo ahí, sino que también los príncipes, los líderes, habían estado junto con él. Y al punto que la Biblia dice que pasaron horas hasta que llegó la noche. Cuando llega la noche, dice la Biblia que Jehová le habla a Josué y le dice a Josué, Josué, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás tirado en el piso? A lo que Josué tiene que responder. Y le dice, Señor, hemos perdido. Y sabe, ¿cuándo un creyente se debe esforzar una vez más? Cuando los que te rodean, alguno de ellos, le ha fallado a Dios. ¿Sabías tú que en la fe cristiana, cuánto quisiéramos, hermanos, que nuestras decisiones solo fueran las que afectan directamente nuestras vidas? Es muy común. Todos quisiéramos que las decisiones que nosotros tomamos solamente nos afectaran a nosotros. Pero la ley de la vida es muy clara. Cuando tomamos una decisión no solamente nos afecta a nosotros, también afecta a las personas que nos rodean. Pero ¿sabes qué es lo más doloroso? Cuando las personas que nos rodean hacen decisiones que sin nosotros hacerlo indebido, nos terminan afectando a nosotros. Eso es lo más doloroso. Y cuando Josué fue a Jehová en una expresión de decirle, yo qué hice mal. Fui, pisé la tierra, la declaré que tú no la habías dado, yo qué hice mal. Me dijiste que te consultara, me dijiste que fuera sobre ahí, yo qué hice mal. Y viene Dios y le dice a Josué precisamente, tú has hecho algo indebido, Josué. ¿Yo? Sí. Porque cuando alguien de los nuestros, de los que amamos, de los que queremos, de los que nos rodean, hermano, en ocasiones comete actos que fallan en su relación con Dios o que fallan los valores de Dios, debemos de saber, hermano, que nosotros también somos parte del problema. ¿De veras, pastor? Sí. Hace algún tiempo me tocó escuchar en consejería a un padre que aparentemente era un padre ejemplar y su hijo era un caos. Y simplemente me dijo, mi hijo está en la cárcel, pastor. Quiero un consejo, ¿lo saco o lo dejo ahí? Qué duro. Porque el padre era un hombre de testimonio. Tiempo atrás me tocó aconsejar a una persona. Me dijo, pastor, no sé qué hice mal. He dado testimonio en mi casa y yo he visto que mi hija simplemente lleva una vida totalmente despreciable. Porque a veces nosotros como cristianos hacemos muchas cosas bien, buscamos a Dios, nos guardamos, obedecemos la palabra de Dios hasta lo que nos corresponde. Pero las personas que nos rodean, sin importar qué tan cerca están de nosotros,
lo que terminan haciendo al final del día nos termina afectando a nosotros. Es como aquellos matrimonios que uno de los dos busca a Dios o quiere buscar a Dios y el otro o la otra se amachan a decir, pero ¿qué crees? Yo no. Y la mujer o el hombre van a Dios constantemente y le dicen a Dios, ¿qué está pasando? Pongo de mi parte, te busco. ¿Qué pasa, Señor? Para que él, para que ella esté viviendo así. ¿Y sabes qué suele suceder en esos escenarios? Las personas cuestionan a Dios y dicen, ¿qué estoy haciendo mal? Eso mismo fue lo que le sucedió a Josué. Eso mismo fue lo que estaba viviendo Josué. Josué no había cometido hasta ese momento él ninguna falla. Pero él no había cometido la falla, pero las fallas terminaron afectando la vida de Josué. Al punto y al grado que lo que había hecho este hombre llamado Acán, dice la Biblia que cuando entra, hermano, con Jehová y habla con Dios, le dice Dios a Acán, hay anatema en este lugar. La palabra anatema, hermano, de acuerdo a los significados más comunes, significa abominación a Dios o significa reprobado por Dios. Cuando entraron a Canaán y llegaron a Jericó, había un hombre llamado Acán, que cuando conquistaron a Jericó, la instrucción de Dios fue muy clara. No van a tomar nada y van a destruir todo. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que ¿sabe qué fue lo que hizo Acán? Dice la Biblia que se trajo prácticamente plata, se trajo oro y se trajo una cobija, para así traducirlo al español. Y dice que lo agarró y dice que lo escondió abajo de su campamento. Hizo un hoyo y lo escondió. Y cuando llegaron ahí, Dios les había cumplido la misma promesa que él había sostenido. ¿Cuál? Se le dijo a Josué, si no cometen ningún error, si no fallan, si me buscan, si cuidan lo que hacen, yo los bendeciré. Pero, ahí está el pero, ¿verdad? Pero si hacen algo indebido y toman anatema, en Deuteronomio capítulo 13, verso 17, fíjese lo que le dijo. No te apropies de nada que haya sido destinado a dar la destrucción. De modo, el Señor alejará de ti el furor de su ira, te tratará con misericordia y compasión, y hará que te multipliques tal como se lo juró a tus antepasados. En otras palabras, le dijo a Josué y a Moisés, si no toman anatema, yo voy a guardarlos. Pero este verso es muy claro, hermano. La contraparte lo dice lo contrario, ¿verdad? Pero si toman anatema, yo no los voy a ayudar. Si toman anatema, va a haber castigo. Si toman anatema, las cosas no van a salir bien. Y cuando Dios llega al campamento y habla con Dios, y Dios le dice a Josué, Josué, hay anatema aquí, dice la Biblia que Josué prácticamente entiende que aunque él no había sido directamente el culpable, él estaba dentro de un lugar en donde alguien había cometido una falla. Voy a hacer a través de ejemplos claros. ¿Qué culpa tiene uno de ser moreno, verdad, hermano? ¿Qué culpa tiene uno, verdad? Ahorita están persiguiendo a todos los... No, es que es la verdad. ¿Qué culpa tiene uno? ¿Qué culpa tienes tú de que la oveja negra de tu casa, lo digo con mucho respeto, pluralizo, no se componga? ¿Cuántas lágrimas has derramado? ¿Cuántas veces has ido a Dios? ¿Qué culpa tienes tú de no haber nacido en una cuna de oro y tener que estar trabajando duramente para poder por lo menos mantenerse a flote en tus gastos mensuales o semanales? ¿Qué culpa tienes tú de no tener lo que tu vecino que vive a tu lado, lo que tu hermano a la fe que se sienta a un lado de ti, tiene mucho más que tú? ¿Qué culpa tienes tú? Sería lo más mejor que Dios nos diera a todos igual, ¿verdad? Sería mejor que todos fuéramos del mismo color. Sería mejor que todos estuviéramos en la misma posición. Pero la realidad es que por alguna razón, en alguna etapa de nuestra vida o alguna etapa actual de nuestra vida, las personas que nos rodean han hecho cosas indebidas. Y no necesariamente alguien tan cercano. Inclusive puede ser alguien que está sentado en la eminencia, en una presidencia. De tal manera que nosotros terminamos siendo perjudicados. Josué
le dijo a Dios, ¿qué hemos hecho? Josué no sabía, pero él era parte del problema. ¿Sabes? Cuando un cristiano se está esforzando en la fe, y cosas así suceden, hermanos, yo personalmente lo he visto, que caemos en la moderación, nos dejamos de esforzar, nos dejamos apagamos un poco la pasión. Perdemos la fuerza y la intensidad con la que caminábamos, obedecíamos o crecíamos en la fe. Y comienza a entrar en un estado de decir, nos has abandonado. Dios le estaba recordando prácticamente a Josué, ¿te acuerdas lo que te dije? Te tienes que esforzar. Porque aún personas que te rodean, por causa de ellos, van a venir cosas difíciles a tu vida. A pesar de que tú no interveniste en este error, por el hecho de que uno de ellos, llamado Acán, me ha fallado, tú eres también responsable y parte de que la promesa se haya turbado. Hermano, yo entiendo que quisiéramos vivir una vida color de rosa en donde no tuviéramos achaques físicos, en donde tu esposo, tu esposa buscaran al Señor, en donde pudiéramos cubrir nuestras deudas, donde nos pagaran más, donde no tuviéramos problemas en cuestiones raciales, en donde probablemente tuviéramos lo que necesitamos, pero te voy a decir la realidad de la vida. En algún punto de lo que nos rodea, en algún tiempo en lo que nosotros somos, alguien hizo algo que terminó afectándonos. Alguien hizo algo que terminó cambiando el rumbo de alguna manera. Y sabes, no se trata de culpar, no se trata de decir, por la culpa de él yo no progreso, por la culpa de aquel estoy donde estoy, por la culpa de aquel dejé de buscar a Dios, por la culpa de ellos ya no soy lo que soy. No, nos tenemos que volver a esforzar y hacer lo que Dios nos dice, que es que ser valientes y continuar a la bendición de Dios. Eso es lo que tenía que hacer Josué. Mira, dice la Biblia que Josué resolvió esto. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Dice que la siguiente mañana le dijo al pueblo, nos vamos a purificar. Llamó prácticamente a los responsables de cada tribu y dice que le dijo Dios, Josué, yo te voy a decir quién es el que me faltó. Dice la Biblia que cuando llega Acán le pregunta a Acán, declárame la verdad. Y Acán prácticamente responde con la verdad. Una vez que dolorosamente la familia de Acán, a causa de esa desobediencia, murieron apedrados y posteriormente todo se le quemó. Caray, ¿dónde está el amor de Dios? Esta respuesta está en la Biblia. Dios les había dicho que si ellos violaban este tipo de acciones, Dios les había dicho que iban a morir apedradas, porque la ley era muy clara. El anatema era abominación a Dios y era tan perjudicial como prácticamente insultar a Dios a ese nivel. Y dice la Biblia que una vez que dolorosamente muere Acán, su familia y sus bienes, ellos volvieron nuevamente a donde Dios los había llevado a ir sobre ahí. Y en esta ocasión sí vencieron. ¿Sabes por qué? Porque hubo un hombre que aunque lo afectaron terceras personas, se tuvo que volver a esforzar y tuvo que ir por lo que Dios le había dicho que era de él. Hermano, deja de lamentarte por lo que te hicieron. Deja de lamentarte, con todo el corazón lo digo. Dejemos de lamentarnos si por alguna razón sentimos que el gobierno es injusto. Dejemos de lamentarnos si por alguna razón el sueldo que tenemos no es suficiente. Dejemos de lamentarnos si por alguna razón la salud que tenemos está viendo mermada cada día más. Dejemos de lamentarnos si los doctores no hacen su trabajo como a veces pensamos. Dejemos de lamentarnos si él o ella no quiere buscar a Dios. Dejemos de lamentarnos si nuestros hijos se van o se vienen o hacen lo que quieran con su vida. Tenemos que esforzarnos y buscar la promesa de Dios a donde Él nos quiere llevar. ¿Y qué pasa con lo que queda atrás? ¿Qué pasa con mi familia, con mis hijos, con mi dinero? Déjalo en las manos de Dios. Dios le dijo a Josué, no voltees ni a diestra ni a siniestra, solo esfuérzate. Y Josué tuvo que abandonar ese tipo de sentimientos y tuvo que ir a esforzarse para obedecer a la promesa de Dios. Han venido personas en mi caminar con Dios en donde me han dicho, pastor, es que batallo mucho con mi esposo, batallo mucho con mi esposa, batallo mucho con mis hijos, batallo mucho. Y yo lo he escuchado, hermano. ¿Y qué esperan de parte de Dios? Que en un parpadear ese hombre se haga un santo, esa mujer se haga una mujer sabia.
que esos hijos estén rendidos a Cristo. Que de repente llegues y ya no te pagan 15, ahora te pagan 35 la hora. ¿Qué esperas? Que te bajas, te abras la puerta de tu casa y ya no está ese carrito que manejas y esté por ahí un carro del año. Eso esperamos. No, pues quién no, ¿verdad? Pero te voy a decir cuál es la realidad. La realidad es que nos tenemos que esforzar porque al final del día Dios va a cumplir su promesa. Si no lo pudo ver cristalizado en Moisés, en Josué se cumplió porque la promesa está ahí, hermano mío. Pero ¿en qué otro escenario también Josué se tuvo que esforzar una vez más? Este escenario es más doloroso, hermano. Nos tenemos que esforzar una vez más, aunque nos hayamos equivocado y no consultemos a Dios. En el capítulo 9 del libro de Josué, verso 14 y 15, dice de la siguiente manera: los israelitas aceptaron comer de esas provisiones. Y mire cómo dice, sin consultar a Dios. Fue así como Josué hizo un pacto con los gabaonitas y prometió vivir en paz. También los líderes de los israelitas se comprometieron a respetar ese acuerdo. El capítulo 9, una vez de que vencen ahí, dice la Biblia que las demás naciones empezaron a enterar que Dios estaba con los israelitas y que eran invencibles. Así que hay una parte en Canaán que se llama Gabaón o las Gabaonitas. Y dice que este pueblo y sus líderes, en vez de hacerle frente al pueblo de Dios, astuciamente, así dice la Biblia, que fueron astutos. Este pueblo, en vez de hacerles frente, decidieron crear un escenario muy triste, muy doloroso. Y era que cargaron burros, llevaban pan duro, llevaban vino, obviamente en aquellos lugares remendados, en aquellos objetos remendados de cuero, llevaban vestiduras sucias, y prácticamente se mostraron como personas que iban en una rotunda necesidad. Dice la Biblia que cuando estaban en ahí, este pueblo o estos hombres llegaron con ellos y les dijeron: hemos escuchado que Dios no está con ustedes y nosotros queremos ponernos a su servicio. Hemos traído pan, hemos traído vino y queremos decirles que por favor cuenten con nosotros. Esto, dice la Biblia, usted lee el capítulo 9, léalo en su casa. Esto dice la Biblia que prácticamente Josué brevemente tomó la decisión de hacer un pacto con ellos. Y dice que ese pacto decía así: no los vamos a afectar, no los vamos a matar. Porque en Deuteronomio Dios le había dicho a Moisés y posteriormente a Josué: cuando entres a Canaán no vas a dejar a nadie vivo. ¿Por qué, pastor? Porque Canaán representaba una perversidad y Dios no quería que la perversidad se inmiscuyera con lo santo, como nuestra fe cristiana, hermanos. Dios no desea que nosotros conservemos algo de lo que no es apropiado en nuestra comunión con Dios. Y dice la Biblia que Josué pacta con este pueblo. Pero dice que cuando van caminando sobre cierto tiempo, que son 3 días particularmente de camino, llegaron a Gabaón y que se dieron cuenta. El pueblo de Dios, Josué, los suyos, se dieron cuenta que eran los mismos gabaonitas que estaban aquí. Y ellos habían dicho que venían de lugares muy lejanos. A lo que la Biblia dice aquí, que cuando les pasó por la mente cumplir con la ley de Dios de exterminar a todo lo que era Canaán, dice la Biblia que no pudieron hacerles daño, porque ya habían hecho un pacto. ¿Sabes, hermano? Cuando nosotros hacemos actos en nuestra comunión con Dios de no consultar a Dios, por lo general siempre suceden cosas muy difíciles. ¿Qué significa no consultar a Dios? Bueno, no consultar a Dios de acuerdo a aquellos tiempos significa no leer la ley mosaica y buscar información referente a ese tema. ¿Qué significa no consultar a Dios en los tiempos de Josué? No ir con el sacerdote en turno y pedirle que vaya a Dios y utilice el Urim y el Turim. ¿Qué significa no consultar a Dios? No estar apartado directamente con Dios y preguntarle a Él. Josué no utilizó esos filtros. Josué, cuando generalmente iba a un lugar
a que Dios lo bendijera porque iba a conquistar una tierra, Josué tenía el hábito de utilizar estos filtros, pero no lo hizo. ¿Sabes, hermano? Josué le falló a Dios en esta ocasión. No pudo cumplir lo que era la promesa de Dios, aunque suene duro. Pero, ¿qué significa no consultarle a Dios en nuestros tiempos para un cristiano? Se lo cuento. No consultarle a Dios significa no buscar en la Biblia sobre el tema de alguna decisión. A veces los cristianos entramos en etapas de momentos difíciles y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, porque posiblemente no consultamos a la palabra de Dios. ¿Qué significa no consultar a Dios en nuestros tiempos? Bueno, también significa no consultar, en este caso, al pastor o al consejero. ¿Sabía usted que vivimos una era en donde los cristianos ya no buscan consejos? Ya no buscan. No, es en serio. En realidad ya buscan por lo general al consejero o al pastor cuando ya está bien adentro en la situación. Ya no nos consultan. Es difícil que, yo recuerdo que yo llegué a acercarme a mi pastor, hermano, a consultar decisiones importantes en mi vida. Yo sí recuerdo, hermano, porque se me enseñó. Yo recuerdo que iba y le decía, pastor, tengo esta situación. Y se me quedaba mirando así como que, caray, ¿vienes a preguntar? Sí, pues es que quiero saber que usted que ora por mí, usted que busca a Dios, quiero saber qué Dios tiene para mí a través de otros oídos. Y hoy en estos tiempos los cristianos ya no consultan un consejo pastoral, mucho menos un consejo de alguien que le puede a través de la palabra de Dios guiar. ¿Qué significa no consultar a Dios en estos tiempos? También significa no apartarse de manera privada y escuchar a Dios en oración. Por lo general, cuando nos encontramos en escenarios de nuestra vida en donde tenemos que actuar rápido, es muy común, hermano, que nosotros no consultemos a Dios. Y yo le voy a decir una cosa, no consultar a Dios, por lo general, desenlaza tragedias para nosotros. Porque no consultar a Dios significa desobedecer a Dios. Y desobedecer a Dios jamás va a traer un bien para nuestra fe cristiana. Para Josué, el hecho de no haber consultado a Dios, él ya no pudo tocar a los gabaonitas. ¿Bueno o malo? Malo. Porque él iba con una promesa y él iba con una respuesta de parte de Dios. Hace algún tiempo, cuento esto porque ya pasó mucho tiempo. Recuerdo que una joven llegó a la iglesia muchos años y me presentó a su novio. Era obvio que no era creyente. A los meses pidió hablar conmigo y me dijo, vengo a notificarle que me voy a casar. ¿Está bien? Cuando ya uno se así estos tipos de palabras, hermano, uno simplemente escucha, pero uno ya no puede intervenir. Al paso de los años, no muchos años, dolorosa y lamentablemente se terminó divorciando. Porque cuando no consultamos el consejo de Dios, cuando no consultamos la palabra de Dios, cuando no consultamos a aquellos que velan por nosotros, lamentablemente es muy probable que estamos haciendo las cosas a nuestra manera. ¿Y sabes qué pasó con esta persona? Básicamente se terminó apartando del evangelio con esta muchacha. Hermano, has tomado tal vez alguna decisión o algunas decisiones, y no te preocupes, a mí también me ha pasado, que han afectado nuestro ritmo espiritual, que han afectado nuestra intensidad, que han afectado nuestra pasión, que han afectado nuestro compromiso con Dios. Y sabes, a veces vivimos en la idea de pensar y decir, bueno, estoy así por lo que hice, estoy así porque me equivoqué, estoy así por la decisión que tomé. Posiblemente sí es cierto, no te lo voy a negar. Posiblemente tienes razón, es la consecuencia de una mala decisión. Pero aunque hayamos tomado una mala decisión, yo te tengo que recordar que a Josué tuvo que prácticamente volver a esforzarse, aunque no haya consultado a Dios, y continuar a la conquista de la tierra prometida.
Aunque probablemente tú y yo hayamos hecho cosas que no son correctas. Y tú irás a decir, ¿para qué le sigo echando ganas? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué lucho? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué vuelvo a creer? ¿Para qué vuelvo a buscar a Dios como lo hacía antes y ya estoy afectado, ya estoy perjudicado? Sí, no te lo voy a negar, puede ser rotundamente cierto, pero nos tenemos que volver a esforzar porque Dios ha hecho promesas para nuestra vida que tenemos que volver a alcanzar, hermano mío. ¿O acaso será que nos vamos a lamentar y a decir, por no consultar a Dios estoy en esta desgracia? Bueno, digiérelo, levántate y vuelve a continuar a donde Dios te quiere llevar. Hay en la Biblia hombres que se equivocaron delante de Dios. Mira, Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. En su desesperación, ese es mi punto de vista personal, en el tiempo que había pasado y no veía nada, seguramente le dijo a su esposa, ¿te embarazaste, Sara? No. ¿Te embarazaste, Sara? No. Y dice la Biblia que le dice Sara, ahí está mi criada, llégate a Agar. Y aun cuando Abraham se allegó a Agar y cometió la equivocación de no consultar a Dios y llegarse a Agar y tener un hijo, ¿sabes qué? La promesa no se perdió. Dios le dio un hijo. ¿Por qué? Porque Abraham prácticamente se tuvo que volver a esforzar. Porque Abraham prácticamente dijo, bueno, ya tengo un hijo. ¿Qué puedo hacer ahora? Nada. Tengo que seguirme esforzando. David, a pesar de que estando en aquel balcón, lujurió a una mujer, la mandó traer, cometió asesinato, terminó adulterando y quiso tapar su pecado. David se pudo haber sentado en la desgracia y pudo haber dicho, por no consultar a Dios, me ha venido todo este mal. Pero ¿sabes qué hizo David? Se sentó en su desgracia como todo creyente, se resignó como todo creyente, pero se levantó y se volvió a esforzar. ¿Acaso pensamos que esforzarnos significa que se va a borrar nuestro pasado? No. ¿Acaso esforzarnos significa que vamos a, por obra mágica o milagrosa, lo que hicimos en el pasado se va a borrar? No, hermano. Esforzar significa básicamente volvernos a poner de pie. Y si ya no consultamos a Dios, ahora lo vamos a hacer con el cuidado de ahora sí consultar a Dios e ir a la promesa que Dios tiene para nosotros. Muchos cristianos se han detenido. Muchos cristianos se han cansado. El apóstol Pablo en una ocasión escribió esta frase en la carta a los Filipenses, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes o en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿A poco tú crees que el apóstol Pablo no cometía errores? ¿A poco tú crees que los cristianos de la iglesia inicial no se equivocaron? ¿A poco tú crees que nuestros antecesores no se equivocaron? Muchas veces. Pero muchos de ellos tuvieron que recurrir a la palabra de Dios, en donde Dios les dijo, levántate y vuélvete a esforzar. Cuando estaba Elías en ese enebro, cuando estaba Elías en ese lugar lamentando lo que había sucedido, simplemente Dios le dijo, levántate, come y continúa. El profeta prácticamente avergonzó a Dios, hermanos. En un buen sentido lo digo. Nunca debería de haberse ido de donde estaba. Pero cometió un error como cualquier otro. Pero decidió obedecer a Dios. Y a raíz de obedecer a Dios, es cierto, él ya no continuó su ministerio, pero la promesa se mantuvo. ¿Y sabes cuál fue la promesa? Que se levantó Eliseo. Esa fue la promesa. Esfuérzate una vez más. Esfuérzate. Es para ti. Es difícil, pastor. Claro. Vente, hija. Ya finalicé. Claro que es difícil. Tener que ser responsable de cosas que no somos responsables. Claro que es difícil. Tener que vivir o sentir el efecto de nuestras malas decisiones. Claro que es difícil. ¿Pero qué? ¿Nos vamos a tirar y lo vamos a lamentar? No. Tenemos que levantarnos. Y tienes que volver a encender tu pasión por Dios. Tienes que volver a buscar a Dios. Tienes que volver a comprometerte con Dios. Tienes que volver a esforzarte.
¿Te acuerdas lo que te decía al inicio del mensaje? Esforzarte no solo es el contexto de utilizar tu fuerza, sino esforzarte es el contexto de que aunque ya hayas dado toda tu fuerza y no hayan salido las cosas como tú esperabas, esforzarte es volver a meterte en ese lugar e intentarlo una vez más. Ya lo intenté muchas veces, pastor. No eres el único. Te aseguro que aquí habemos muchos que lo hemos intentado varias veces. Como ustedes, yo también vivo con malas decisiones que he tomado en mi vida. Y muchas veces Satanás me ha dicho, ¿para qué te esfuerzas? Muchas veces el efecto de mis malas decisiones me han dicho, ¿para qué te esfuerzas? Pero como algunos de ustedes, he decidido esforzarme una vez más. He decidido cuidar la pasión. He decidido cuidar el compromiso. He decidido cuidar la entrega. ¿Por qué? Porque no gano nada con lamentarme. No gano nada con recordar e intentar volver el tiempo y no haber hecho aquello o haber hecho aquello de otra manera. No gano nada. La realidad es que tengo que enfrentar lo que sucede como muchos de nosotros y decirle a Dios, es cierto, me equivoqué, pero esto no va a detener tu promesa para mi familia, no va a detener tu promesa para mi matrimonio, no va a detener tu promesa para mi ministerio, para los dones que me has dado, no los van a detener. Y Josué continuó, hermano, y Dios le había advertido desde un inicio, vas a tener que esforzarte. Y Josué todavía no vivía la desgracia de Acán. Josué todavía no vivía la mala decisión de los gabaonitas. Y yo quiero ocupar mi pensamiento, mi imaginación, y que Josué tenía que traer a la memoria lo que Dios le había dicho. Pero esfuérzate. ¿Estás herido? Esfuérzate. ¿Estás cansado? Esfuérzate. ¿No tienes ánimos? Esfuérzate. ¿Sientes que estás perdiendo el tiempo? Esfuérzate. ¿Sientes que lo vas a intentar una vez más y ya sabes qué va a suceder? Esfuérzate. ¿Por qué? Porque aquel que hizo la promesa será fiel en cumplirla sobre nosotros, y sobre esa fe debemos de caminar. Dice la Biblia en la carta a los Hebreos que Moisés miró y continuó como mirando al invisible. En otras palabras, Moisés, tuvo que recordar el acto de haber matado a un egipcio, tuvo que recordar el acto de actuar de una manera con ira, tuvo que recordar el acto de haber golpeado aquella peña, pero sin embargo tuvo que esforzarse y dejar al pueblo de Dios a la orilla del Jordán para que entraran a Canaán. Y así fue. Así fue. Si no tienes fuerzas para esforzarse por tu familia, por tu matrimonio, por ti mismo, está bien. A todos nos pasa. Esfuérzate porque Dios te lo prometió. Si no tienes fuerzas porque te han dañado mucho, está bien. Si no tienes fuerzas porque nadie te ayuda, nadie te anima, nadie te dice una palabra de ánimo, de aliento, no tienes amigos. Volteas a ver tu casa y es pequeña. Volteas a ver a tus padres que se esfuerzan mucho y no hay mucho avance. Está bien, pero esfuérzate, porque si Dios te prometió que te va a bendecir, que te va a ayudar, que te va a sacar adelante, Él lo hará. Si estás en tu casa y vives solamente con papá, solamente con mamá, porque murió, porque se divorciaron, porque no están juntos, ni modo, esfuérzate y sigue adelante, porque hay una promesa para tu vida que tienes que ir por ella. Qué fácil sería renunciar. Qué fácil sería decir, aquí estoy a gusto. Dios le dijo a Josué, no, tú te vas a ir hasta que conquistes todo lo que yo le prometí a mi nación. Y dice la Biblia que así se cumplió, hermano. Quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta tarde.